Hola, soy Taisida. Este es un vídeo especial en el que tenemos un pedazo de invitado. Tiene uno de los mejores canales de YouTube para la divulgación del japonés. Para mí es un honor contar con Rafi, profesor de japonés y creador del canal En Japonés con Rafi, entre otras muchas cosas. Dicho esto, no me enrollo más y doy paso directamente a nuestro invitado. Así tendremos más tiempo para hacerle preguntas y charlar. Así que, konnichiwa, Rafi-san. Konnichiwa. Para los pocos que no sepan ya quién eres, ¿puedes decirles brevemente quién eres y a qué te dedicas? Bueno, el canal se llama En Japonés con Rafi, así que soy Rafi, Rafi Riquelme. Soy de Puerto Rico y he estado involucrado en la enseñanza del japonés desde aproximadamente el 2005, hace 15 años atrás. Wow. Primero a nivel privado, luego en la Universidad de Puerto Rico, que es una de las instituciones más importantes aquí, en la educación superior, y luego pues en YouTube, evidentemente, ¿verdad? Que es lo que nos trae a este encuentro de hoy. Claro. Me encantan tus vídeos de YouTube, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿en qué momento decides empezar a grabar vídeos? Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quiero hacer una pausa para, primero que nada, decirte que estoy tan impresionado con tu español. Ay, tan impresionado. Yo te digo que en este ambiente de los idiomas, pues, no siempre hay cosas que a mí me impresionan, pero de verdad, estoy sumamente impresionado con Ay, que tu me español. emociono. No es meramente bueno, para mí es perfecto. Y pues también aprovecho para decirle a la gente que apoyen el canal, suscríbanse, compártanlo. Muchísimas gracias, Rafi. Es un muy buen recurso. La pregunta ahora. Vale. Lo hice porque recuerdo que una vez, o sea, ya yo llevaba aproximadamente como cerca de 10 años enseñando el japonés, y recuerdo que un día en Facebook alguien me hizo una pregunta, ni siquiera fue en un canal o en una página que tuviera que ver con japonés. Preguntaron, ¿alguien puede traducir esto? Y era una placa de un puente que hay en Hiroshima que se llama el puente Aioi. ¿Sí? Es un puente que es bien famoso porque fue el lugar que utilizaron de referencia para tirar la bomba. Es un puente bien raro porque está construido en forma de T. Fíjate. Y entonces pues lo vi y dije, oye, yo puedo traducir esto. Y lo traduje y luego le expliqué a la persona pues, qué significaba cada cosa y lo entendió tan bien que yo dije, oye, deben haber otras personas que tengan otras dudas, ¿verdad? Que quizás a lo mejor claro. pues pueda tener la oportunidad de explicarle. Y empecé con un pequeño video que ni siquiera está publicado en mi canal. Lo publiqué por otro sitio. Eso está escondido en el fondo de YouTube. Qué curioso. Y nada, y vi que tuvo tanta respuesta que dije, pues, bueno, quizás si hago un canal ya formalmente, pues voy a ayudar a otras personas. Y así fue que surgió esto. Fíjate, ¿y esperabas ese éxito de tu canal? No, definitivamente que no para nada. Yo lo que pensé fue, pues, publicaré un video y veremos a quién esto le puede resultar útil, pero no sabía que se iba a disparar tanto. Claro, es que... Sí. Vale, entonces, claro, uno de los motivos que nos gusta tanto tu canal es que explicas muy bien, sobre todo hay unos temas, por ejemplo, de la gramática, que es muy difícil explicar para los profesores y, por supuesto, para los alumnos entender, ¿no? Entonces, claro, también otra pregunta que siempre te he querido hacer es ¿con qué método? ¿Cómo has aprendido el japonés? Y con cuál al final, como has experimentado algunas, me imagino, ¿con cuál te quedas? ¿Y por qué? Bueno, yo he utilizado prácticamente todo lo que está disponible. ¿Sí? Y empecé precisamente con lo mismo que está haciendo todo el mundo, yendo a una clase y utilizando un libro de texto. E incluso, esto lo he mencionado a veces en mi canal, yo estudié en Japón, en una escuela de japonés. Vale. Y utilicé los mismos libros que en muchas escuelas utilizan, por ejemplo, el Minna no Nihongo, que creo que en aquel entonces se llamaba el Shin Nihongo no Kiso, si no me equivoco. Vale. Pero el problema era que como estaba en Japón, pues no tenía
lo que yo aprendía en el libro realmente no me era tan útil en la calle porque la gente no hablaba como el libro de texto. Es verdad. Entonces, ahí había que hablar japonés y yo pues lo poco que aprendía en el salón pues realmente me ayudaba hasta cierto punto, pero no para desenvolverme mucho. Entonces, otro problema grande que tuve fue que no sabía kanji. Entonces, el grupo de estudiantes que estaba con nosotros, pues ellos tratan de que sea algo diverso y tenían personas de China, tenían personas de Corea, de Taiwán, de Hong Kong. Ah, qué curioso, fíjate. Y entonces estaba yo, el puertorriqueño. Sí, entonces claro, relativamente bastante raro, ¿no? Por sí, claro, y si te fijas, todos tenían en común una cosa, y era que entendían kanji. Entonces cuando la clase estaba llevándose a cabo, de repente el profesor o la profesora decía una palabra, nadie la entendía, y entonces pues, procedía a escribirla en el pizarrón en kanji, y todo el mundo ¡ah! Y claro, la clase seguía. Y allí estaba yo con un estúpido con el diccionario tratando de buscar cuál era la palabra. Sí. Cuando la encontraba, ya habían surgido 2, 3 palabras más y pues estaba perdido. Así que realmente lo que estaba aprendiendo, el progreso en clase era bien lento. Así que una vez regreso a Puerto Rico, sabía algo de japonés, pero realmente no podía comunicarme tanto. El progreso mío vino a través de un método que se llama AJAT. Me imagino que quizás has escuchado acerca de él. Sí, por supuesto. Son las siglas de All Japanese All the Time. Y es un método que es sumamente criticado mayormente por personas que no lo conocen, pero tal como dice el nombre, All Japanese All the Time, pues básicamente es inmersión el 100% del tiempo. Es decir, quieres leer un libro, lo lees en japonés. Quieres ver una película, la ves en japonés. Quieres leer acerca de, no sé, algo que te interesa en Wikipedia, lo lees en japonés. O sea, que básicamente es como, creo que así fue que tú aprendiste español, ¿no? La mayoría del español aprendí conociendo nueva gente en los bares, por ejemplo, o también... Claro. Sí, yo digo que si uno entiende a un borracho, entiende al que sea. Es verdad. Y también cuando estás un poco más alegre, pues ya se te quita toda la vergüenza. Y claro, el output es más fácil, ¿no? Claro. No piensas demasiado en, esta norma gramatical, ¿cómo era? Y cómo conjugo, o cosas así, pues se me quitaba de la cabeza y pues me ponía a hablar y claro, ahí ya se te ha quitado el miedo. Y de ahí, pues, un salto, ¿no? Claro, así que yo creo que tú eres la evidencia más clara de que la inmersión, lo más posible, pues funciona. Claro, tú estás viviendo en España ahora mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces, ahora mismo pues, hay muchos estudiantes que quisieran ir a Japón, pero no pueden, primero porque está el asunto del coronavirus, y segundo, pues, el factor más importante que es el dinero. Pero, a pesar de que no puedan ir a Japón, oye, tienen el internet y en el internet está prácticamente todo lo que necesita. Hay un número infinito de canales en YouTube en japonés de todos los temas que uno se puede imaginar. Hay de todo disponible. O sea que aún si no puedes estar en Japón, así como tú estás en España para rodearte del lenguaje, pues pueden crear un ambiente acá donde ellos viven, donde todo es en japonés. Esa fue la metodología que utilicé y con la que finalmente aprendí. Pues sí, conseguiste ahí ahí le diste, ¿no? Y yo creo que también un tema bastante común, una de las dificultades que tienen los alumnos es encontrar los recursos del que copiar, por ejemplo, las oraciones, como se hacen allá. Entonces, ¿qué tipo de recursos recomiendas para aprender de las oraciones que se dicen, las expresiones y todo eso? Bueno, ¿dónde encontrabas? Para mí, antes de responder a eso, menciono que dentro de todo el asunto de aprender un idioma, yo creo que siempre lo más difícil es la parte auditiva. Vale. El kikitori, el choca. Siempre para todos, ¿verdad? Es la parte más difícil, mientras que la más simple es la lectura. En el caso del japonés es un poquito más complicado porque está la barrera del kanji. Por eso yo siempre le exhorto a las personas que una de las primeras cosas que deben hacer es aprender kanji. No es
no es tan complejo como mucha gente cree si se utilizan ciertos métodos. Y yo creo que si utilizan, dado que el escuchar se hace tan difícil, mientras que el leer es un poco más fácil, en lo que se va nivelando uno, yo pienso que el estudiante debe ponerle mucho énfasis al principio a la lectura. Entonces, uno de los recursos que yo recomiendo muchísimo es el libro Kanji para recordar, que fue escrito por el Dr. James Isaac, que es un libro sumamente famoso, que también es bien criticado por personas que no conocen su metodología, pero básicamente lo que hace es enseñarte cada kanji con su significado, asocia el kanji con una historia que sea relevante para ti, pues, y te ayuda a recordarlo. Yo cuando llegué de Japón prácticamente lo que sabía eran como 10 kanji. Ahora tengo quizás como unos 3.000, 3.060 kanji disponibles que los puedo leer. Pues como yo, básicamente. Entonces, y de hecho, una cosa que se critica mucho, y incluso aprovecho para preguntarte, es que Isaac en el libro Kanji para recordar no incluye las lecturas del kanji, solamente el kanji. Y la razón por la que eso se hace es porque cuando un japonés aprende kanji, en la escuela realmente ya habla el lenguaje. Cuando tú en la escuela aprendiste el kanji, realmente ya lo hablabas, hablabas el japonés. Entonces, la lectura del kanji viene mayormente a través de las palabras. O sea, así es. Eso es lo que quería preguntarte, si cuando tú aprendiste en la escuela, aprendiste lecturas específicas para el kanji o asociaste el kanji con palabras que conocieras. Pues creo que lo que me acuerdo para los niños japoneses lo que hace es, se enseña el kanji, cómo se escribe y todas esas características. Luego sí que nos ponía el cuaderno de los kanjis, siempre viene, por ejemplo, un par de palabras que cuenta con cada lectura. Pero claro, las palabras de nivel vocabulario que tiene el niño, ¿no? Si es de 7 años, pues las palabras muy sencillas y obviamente no ponía todas las lecturas que tiene un kanji, porque si no... y es también importante, ¿no? Para los estudiantes extranjeros, no intentar estudiar toda la lectura que tiene el kanji, porque hay unas que no vas a ver, a lo mejor solo se usa en una palabra, que no la vas a usar en tu vida. Entonces sí, hay que ser a veces pues un poco selectivo, y lo que noto es que cuando eres autodidacta, ¿cómo has sabido qué lecturas son importantes? Por eso es que yo pienso que no se le debe dar tanto énfasis a las lecturas, porque, por ejemplo, tienes un kanji como el de persona. ¿Cómo se lee? Jin, hito. ¿De qué forma? Y eso, pues, y tiene otras lecturas que pueden aparecer, pero ¿en qué momento vas a saber cuál se usa? Entonces, por eso es que yo creo que no se le debe dar tanto énfasis como la gente quisiera a las lecturas, sino aprender a reconocerlo, y luego cuando empieces a leer, que te encuentres alguna palabra que no conoces, pues ya como conoces el kanji, pues puedes por sus radicales buscarlo en un diccionario y te va a aparecer la palabra, y ahí tienes la lectura. Ahí no se te va a olvidar jamás por la palabra que estás usando. Así que eso es algo que pues, le exhorto a las personas, a tu audiencia, que intenten, que verifiquen el libro Kanji para recordarlo, utilicen. Yo creo que se debe utilizar con un sistema de repetición espaciado como Anki. Anki es un programa que básicamente tú creas unas tarjetas, son como flashcards, tarjetas que tú utilizas para estudiar. Sí, de toda la vida, pero digital. Pero exacto, y lo bueno del ser digital y de trabajarse a través de un programa es que él si sabe que hay una tarjeta o hay un kanji que te está dando muchos problemas, pues te hace verlo con más frecuencia. Si es un kanji que es fácil, pues lo pone en el fondo para que no te preocupes con él. Claro. Ese es un muy buen recurso que le exhorto. Pues sí, es que la verdad es que el japonés que hablas o lo que escribes es como hablaría un japonés. La verdad es que te puedo decir que es un buen método, y muchas veces es muy difícil para los alumnos a lo mejor aportar por una metodología no tradicional. Claro. Es un poco, da a lo mejor miedo, ¿no? Pero sí que hay que ir siempre buscando, o a lo mejor combinar, ¿no? Porque es verdad que hay cosas buenas de la enseñanza tradicional, o los libros de textos que, bueno, se puede aprender cosas básicas.
o si lo que te interesa es conocer algunas oraciones para ir de viaje. Entonces, claro. Exacto. Eso es algo que yo digo, que menciono mucho. Todo tiene que ver con lo que tú quieras lograr. Si tú lo que quieres, como tú dices, es aprender una frase para disfrutar un poco el viaje, pues magnífico, no hay nada malo con eso. Si quieres llegar a un nivel mucho más avanzado para poder conversar con amigos y ese tipo, pues también no hay nada malo con eso. Claro, muy bien. Pues para empezar entonces, ¿qué te llevó a interesarte por el japonés? Porque has dedicado muchos años, ¿no?, a aprender el japonés, y es también lo que un alumno tiene que tener en cuenta cuando empieza a hablar el japonés. Entonces, ¿qué te llevó a interesarte y cómo lo llevaste, ¿no?, el proceso? Ok, esa pregunta te la voy a contestar no completa, porque acabo de escribir un libro que tiene que ver precisamente con eso, hablo un poquito acerca de mi historia, pues no quiero, como decimos aquí, spoilearlo. Sí, mira. Uy, hemos sacado una información muy interesante. Sí, esa la tenía calladito. Pero bueno. Pero el primer contacto que yo tuve con Japón fue, quizás tenía como 6 años. Ah, sí, estaba en casa de mi abuela y en el televisor empezaron a pasar una serie que se llamaba Shogun. Eso está basada en una novela, se llama así mismo Shogun, de James Clavell. Y, o sea, Japón para mí no existía hasta ese punto. Y de repente yo veo a estos samuráis, a estas mujeres con estos vestidos, y yo digo, Dios mío, eso existe en este mundo. Yo quiero ir algún día. Sí. Y pues eso quedó en mis deseos de hacerlo hasta que llegué a la universidad. Y en la universidad, eso, pues, cuento un poquito acerca de eso en el libro. Pero estaban dando una clase y yo entré a tomarla, y cuando escuché el japonés, porque no lo había escuchado, yo me tiré a tomarla porque siempre tuve ese deseo, ¿verdad? Pero cuando escucho el japonés, me resultó tan lindo el sonido. Fue como algo que me enamoré inmediatamente de él. Yo hasta ese punto hablaba inglés, había estudiado el francés, que es otro idioma que hablo, y siempre se habla del francés como que es un idioma que es bien romántico. Para mí romántico es el japonés. Puede ser. Sí, tiene un sonido, no sé, es algo casi espiritual, yo digo. Claro, puede volverse muy poético, muy metafórico, ¿no? Es mi idioma, pero es verdad que es un idioma muy, muy bonito. Es lindo, es un idioma lindo. Y de inmediato que lo escuché, dije, quiero seguir en esto. Incluso no me importaron mis demás clases, solamente me estaba enfocando en querer aprender japonés. Qué bueno, sí. Y bueno, y nada, y ya la historia, pues el resto en parte la conoces, que estudié un poco en la universidad, no avancé mucho, estudié luego en Japón, no avancé mucho tampoco, y cuando regreso a Puerto Rico. Ah, qué curioso. Claro. Curiosamente aprendí fuera de Japón, por eso es que las personas que me dicen, no, pero es que nunca voy a aprender tan bien como ir a Japón, y yo, bueno, Japón está accesible ahora a través del internet. Sí, la verdad es que sí. Y lo que muchas veces, lo que le están frenando a muchos alumnos son creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, la lectura va a ser demasiado difícil, el kanji que se hablan por ahí que parece eso una cosa rarísima, Japón está muy lejos, no hay japoneses alrededor, no encuentra un profesor. Aquí no hay japoneses, donde yo vivo no hay japoneses. Ya. Donde único hay es quizás como a 1 o 2 horas de aquí, que hay una compañía Sony, y lo que hay es quizás 1 o 2. Claro, un par japoneses. Seguro. Sí. Claro, entonces la verdad es que sí, ya estamos todos cerca, ¿no? Todos juntos. Y por ejemplo, me hace ilusión preguntarte, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la sociedad japonesa? ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, hay muchas cosas, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero y eso pues en todos lados, hasta en la sociedad de uno. Claro. Pero lo que me gusta mucho es el respeto al orden. Si se dice a 1 hora, es a esa hora. Si el semáforo está rojo, no se cruza aunque no vengan coches. O sea, hay mucho respeto al orden. Si hay una fila, la fila se respeta. Y me gusta mucho este pensamiento de hacer o no hacer las cosas
como dirían ustedes, Mewako Kakenai Oni. Ah, sí, exacto. Sí, digamos, es una sociedad colectivista, ¿no? En ese sentido, el respeto a no causarle inconvenientes a otra persona, eso es algo que valoro muchísimo y que quisiera que pues, en mi cultura se apreciara más. Fíjate. Sí. Claro, y por ejemplo, ¿qué crees las culturas hispanohablantes le pueden aportar a la cultura japonesa? O los japoneses. Esa pregunta es un poquito difícil. Yo te diría, yo lo veo de otra forma. No pienso en qué cosas nosotros podemos aportar, sino creo que la cultura hispana en general lo que debe buscar es entender un poquito mejor la japonesa. Ajá. Eso es lo que creo. No pienso en términos de nosotros pudiéramos darle esto, sino deberíamos quizás entender un poco más. Eso es la forma como, sé que no estoy contestando la pregunta específicamente, pero es que no lo veo de esa forma, no lo veo como que tenemos esto para darle a ustedes. Claro, no es dar y recibir, ¿no? Digamos. Sí. Vale. Sí. Pues sí, qué interesante. Y bueno, para ir terminando, mira que me ha pasado el tiempo volando, fíjate. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos media horita. ¡Wow! Sí. Entonces, pues unas preguntas más para ir terminando. Por ejemplo, ¿qué es lo más raro o curioso que has vivido en Japón? O algo que te ha pasado con algún japonés o en Japón. Bueno, a mí fíjate, no me han pasado tantas cosas chistosas, salvo una vez, la primera vez que fui a Japón, yo me estaba hospedando con una familia japonesa. ¿Sí? Allí no se hablaba nada de inglés, nada de español, era puro japonés. Ahí fue de hecho cuando comencé a darme cuenta lo poco que realmente yo sabía. Y el señor de la casa tuvo unas complicaciones de salud, él estaba enfermo, estaba en el hospital. ¿Sí? Yo recuerdo que un día llegué a la casa y le dije a su esposa que iba a ir a verlo al Byoin. ¡Ay, sí! Y ella se quedó como que... creo que quieres decir Byoin. Sí, ¿no? Okay. Pero en ese momento no sabía cuál era la diferencia. Claro. Pero realmente a mí no me han pasado cosas tan raras, pero sí he estado con gente, sí he tenido compañeros que le pasaron cosas sumamente chistosas. Por ejemplo, en ese mismo sitio donde yo vivía, había un chico de Luisiana que él quería como que mostrarle el agradecimiento a la familia y quería que lo pusieran a hacer algún tipo de quehacer, no sé, lavar los platos, kaji. Sí. Claro, pero no kaji de fuego, kaji de ya, los mira, es otra cosa que no me importa. Sí, y él estaba buscando la palabra, ¿cómo se dice quehaceres? Entonces pues él no sabía, no es arubaito, porque eso es un part-time job. Claro, pagando, sí. Entonces pues se tiró la palabra, dijo, shigoto onegai shimasu. ¿Sí? 3 días más tarde, tenía que levantarse a las 6 de la mañana a hacer una ruta de periódicos en bicicleta. Sí. Y luego a las 7 creo que tenía que ir al centro, a la plaza donde estaban unos peces, a echarles comida. Madre Eso le pasó mía. Pues sí. Pero bueno. Había otro chico de Suiza que estudió conmigo, me acuerdo de su nombre, se llamaba Peter. Y Peter, por alguna razón, como que nunca lograba decir las cosas bien. Sí. Por ejemplo, en lugar de decir Moshwake arimasen, decía Moshwake gomen nasai. Se le mezclaba a lo mejor. Se mezclaba. Y una vez, recuerdo, esto pasó luego de unas vacaciones, y hago la advertencia. Lo dejo a tu discreción si deja esto o no, porque quizás es un poco controvertible. Sí. Pero cuando regresamos de las vacaciones, la profesora nos preguntó, ¿y qué hicieron? ¿A dónde fueron? Pues estábamos diciendo, fuimos a Kioto, fuimos a Tokio, qué sé yo qué. Y entonces Peter se había quedado en la ciudad. Y lo que quería decir era que había ido a una jinja, a un santuario. Sí. Pero no le salía la palabra. La jinja. Entonces no le salía la palabra jinja. Y entonces él empieza a tratar de hacer de los gestos. Sí. Y entonces dice, Okama-sama. Y entonces todo el mundo lo está mirando como que la maestra misma, como que, ¿qué le está diciendo? Sí. Y él, Okama-sama, que de hecho se la dejo a ustedes para que lo busquen en el diccionario lo que era. Vale. Y entonces yo le digo, Peter, ¿tú estás queriendo decir Kami-sama?
Y él, y eso de repente la Menos risa mal de que todo. le dijiste. Sí. Eso nos reímos. Cosas Sí. así pasaban. Pero bueno, está bien también pues pasarse bien, aunque te equivoques, Claro. pues así de los errores aprendemos todos, así Y nos que reímos. qué bueno, sí. Pues vale, pues para acabar te tengo que hacer la pregunta del millón, que seguro que tiene todo el mundo. ¿Tienes pensado volver a publicar vídeos nuevos en tu canal de YouTube? Pues mira, quiero decirte que sí. O sea, quiero Bien. contestar que sí. Quiero contestar que sí. Bueno. Porque, y de hecho, si vuelvo a publicar, tengo un video pendiente que es, encontré la grabación de mi primer examen de japonés, mi primer examen oral. Claro, sería interesante. Y eso se mueren de las risas si llegan a escucharme en ese nivel en que estaba. Bueno, pero eso le va a ayudar muchísimo a los alumnos, ¿no? Sí, porque claro. la idea es escuchar los errores y explicar por qué es que es incorrecto. Sí. Entonces, pues tengo otros libretos hechos, por ejemplo, de la partícula O, que mucha gente me ha preguntado por eso. Tengo un libreto completo acerca de eso. El lío que tengo ahora mismo, que muchos de ustedes lo saben, tú también, que voy a ser papá. Sí, enhorabuena. Sí. Entonces eso pues ha cambiado completamente mi vida y quizás pues tengo que enfocarme en cosas pues que nos ayuden a generar dinero, ¿verdad? Para que el niño tenga sus cositas. Y pues quizás tú lo sabes, YouTube no es un lugar que genera mucho dinero. Claro, no lo haces por dinero, obviamente. Exacto. Entonces, pues, a ese tiempo, pues, quizás tengo que emplearlo en otras cosas y por eso es que no me han visto, ¿verdad? Publicando como antes, que hay gente que me pregunta, ¿te moriste del coronavirus? ¿Te pasó algo? Pero sí, me gustaría volver otra vez a publicar. YouTube ha sido un ambiente tan lindo, he conocido tanta gente linda, gente como tú, gente como Lili. Me imagino que vas a entrevistar a Lili en algún momento. Sí, estuve hablando con ella y sí. Esa señora es un amor, es muy dulce y de verdad, si me estás viendo, Lili, te envío un abrazo. Y es un ambiente lindo, es un ambiente muy bonito y pues me gustaría volver, pero pues tengo ciertas dificultades ahora mismo. Pero vale, pues sí, entendemos. Qué buena noticia. Entonces, si quieres hablar un poco del libro, para que tengamos un poco más de información donde lo podremos conseguir. Bueno, el libro mío. Sí, claro, el libro tuyo. Ok, todavía no he publicado, solamente lo tengo escrito. En algún momento pues buscaré la forma y les dejaré saber. Muy bien. O si quieres alguna cosa que te quieres mencionar antes de terminar. Antes de terminar, sí. Hay un recurso muy bueno que descubrí en internet. ¿Sí? Quizás hace como unos cuantos meses, porque hay personas que me preguntan sobre qué libro me recomiendas. Claro, exacto. Y esto no es un libro de texto, me explico. Hay una página en internet que se llama Shousetsuka ni Narou. Mira. Que es una página que es para aspirantes a escribir novelas. ¿Sí? En Japón hay muchísimos escritores, muchos escritores muy buenos acerca de cualquier tema, y para ellos dar a conocer sus obras, sus novelas, pues ellos las publican en esta página. Esa página tiene prácticamente cuanto tema usted imagine, hay novelas acerca de eso. No la conocía. Pues dejamos el enlace. Dejamos el enlace abajo, en la descripción. Sí. En la descripción, perfecto, para no tener que deletrear pues sí. la dirección aquí. Es un recurso buenísimo. Ahora mismo, en mi tiempo libre, estoy leyendo una novela, novelas extensas, en una novela de 40 capítulos. Yo voy por el capítulo 30. Sí. O sea, que son materiales buenos y ayudan muchísimo. Así que les dejo ese recurso para que lo Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Lamentablemente ya es la hora de ir terminando. Sí. Pero la pasé bien. De verdad que gracias un millón, Tae. Gracias un millón, te agradezco muchísimo. Pues es que estoy segura de que todos hemos aprendido algo nuevo sobre el idioma, la cultura japonesa o cómo aprenderlo. Entonces, muchísimas gracias a ti y te mando un abrazo. A ti también. Muy grande.
Así, nos abrazamos. Pues espero que hayáis disfrutado igual que yo con la compañía de Rafi. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con quien le pueda interesar porque hay mucha información utilísima aquí en este vídeo. Nos vemos en la próxima. Matane. Chao. Matane.